Yo soy Helen. Yo soy Caro. Yo soy Nel. Yo soy Emma. Y esto es Un poco rotos. Todos estamos un poco rotos. Todos estamos un poco rotos. No sos solo vos. Como con un rompecabezas. Buenas, ¿cómo va? Acá estamos un poco rotos. Estamos, mi nombre es Nelson Maroz, estamos acá con Caro, con Emma, con Elena en el aire. Venimos de una semana de muchas novedades, muchas noticias. Arrancamos esta semana nuevamente con lluvia, ¿no? Sí, nuevamente horrible. Con lluvia. Y bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Y como siempre, el protagonista principal de esta obra, ¿quién es? ¿Quién es? El presidente. El presidente. Bueno, ¿les parece si vamos al tape y arrancamos a analizar lo que pasó en esta semana? Dale. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso le pido que este domingo vayas a votar. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Problemas técnicos. Todos los pronósticos que ahí muestran se resuelven a la brevedad. Ahora sí. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso le pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Que lo que vivimos ayer es una locura. Rompe todas las reglas de juego. Y no me vengan ahora que son unos tuiteros ahí sueltos, cuando el hombre más poderoso, según el presidente de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial. Como todos vieron, sufrimos de parte de La Libertad Avanza, ataque a la democracia toda. Como nunca antes habíamos visto, se utilizó la inteligencia artificial, se violó la veda, se cometieron una serie de delitos graves, delitos electorales, tratando de manipular a los electores, de confundirlos, usurpación de la identidad, haciendo con inteligencia artificial videos donde le hacían decir al presidente Macri y a mí, obviamente, cosas que nunca habíamos dicho. No podemos permitir que el kirchnerismo gane en la ciudad de Buenos Aires. Decidí dar de baja mi candidatura. Desde este espacio, creemos que es mejor apoyar a Manuel Adorni. Contento, la verdad que increíble votarme a mí mismo, algo que pensé que no iba a pasar nunca. Rompí la veda, no sé. Ahí lo tenés al pelotudo. Le pegaste a propósito, ¿no? Le pegaste a propósito. Le pegaste a propósito y ese micrófono me pegó. No, presidente, no fue a propósito. En cambio, esto sí. Si ahora va a haber un detenido. Va a haber un detenido seguramente. Acá estamos ahí, al lado nuestro. Los resultados no son los que esperábamos. Adorni se queda con un tercio del electorado. Santoro queda por debajo de lo que había sido su desempeño y en el límite de lo que consideraban una buena elección, que era 28, ahí, raspa. Sí. Pero pierde respecto a los votos que obtuvo hace 4 años. Pierde contra sí mismo, sí, es una derrota incontrastable. ¿No? Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. ¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? No tenemos plata. Lo que tengo para decir es que muchas de las dificultades que tuvimos se podrían haber evitado si se hacía caso a las alertas, ¿no? De hecho, los que transitaron por la ruta salieron a la tarde, ya estaban con una alerta naranja, obviamente muchos de los camiones varados, etcétera. Pero bueno, hay que tomárselo muy en serio, más con... Sí, claro.
Falleció el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, tras luchar hasta el final contra un cáncer de esófago. Han cortado las calles del centro de Montevideo para que miles de personas lo puedan despedir. Se va uno de los nuestros. Y la gente más humilde es la que se siente y se ha sentido más representada por él. Una persona que visibilizó a las minorías, los afrodescendientes, las personas trans. Yo sé que me voy a morir pronto, tengo 90 años, pero yo ni pienso en la muerte. Sigo haciendo proyectos, ¿Cómo te gustaría ser recordado? Ni me preocupa. No creemos que somos importantes. No somos ni un grano de arena en la magnitud del universo. Vamos a ser más importantes nosotros que el resto de los animales que andan por ahí. No sé. Pienso que venimos de la nada y vamos a la nada. Que son fenómenos, que la vida es una aventura de la molécula. Pepe Mujica es uno de los grandes a Latinoamérica, ¿eh? Su mujer también. Triunfar no es llegar. Triunfar es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Tener el coraje de volver a empezar. Porque eso es vivir. El Pepe es tan campechano como usted. Sí. Es un tipazo. Hoy, 17 de mayo, celebramos el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Un día para alzar la voz, visibilizar la lucha y reafirmar que el amor y la identidad no es un delito. Se toma esta fecha ya que el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Ese recorte, Manuel, la verdad, felicitaciones. Felicidades. Vamos a felicitar por ese trabajo de aparte todos los lunes. Bueno, arrancamos hablando del temporal, ¿les parece? Bueno, tuvimos... a mí no. A mí me parece arrancar por el 17 de mayo, Carolina Herrera. ¿Qué te parece? Me encanta. Amo, me encanta eso. Porque me parece fundamental, ¿no? Hablar de esta fecha que, además de ser internacional, marca un camino, ¿no? De apertura a la ampliación de los derechos de la diversidad. Y me parece que es fundamental que toquemos este tema en este programa, porque estamos en un contexto donde ya después de haber salido 35 años, después de haber salido de la lista de trastornos mentales, volvemos a sufrir, ¿no? Esta discriminación, esta estigmatización que nuevamente nos pone en lugar de enfermos, básicamente, porque el presidente reafirma que todo aquel que milite y luche por los derechos de la diversidad sexual son aquellos de los más aberrantes de la humanidad, como lo es en este caso los pedófilos. Me parece fundamental hablar de estos temas, ¿no? Hablar de cómo este gobierno desampara completamente a la lucha del colectivo, a la población del colectivo, con todas las medidas, ¿no? Porque hablamos de diversidad sexual y cuando hablamos de diversidad sexual no lo podemos hablar como una sola temática, sino como un eje transversal a todas las problemáticas de la sociedad, entendiendo que, por ejemplo, si hablamos de la salud, ¿no? Estamos hablando del faltante de hormonas que hay en todo el país, por ejemplo, ¿no? La falta de acceso de las personas de diversidad sexual a la garantía de ese derecho que es el derecho a la identidad. Si hablamos mucho más allá, no solamente de la hormonización, también hablamos de las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Que las personas tienen derecho a acceder y en este caso por, no sé, faltante de anestesia no pueden llegar a realizarse la mastectomía. Me parece que es fundamental recordar que a 35 años de ese logro tan vanguardista, ¿no? Alrededor del mundo, porque no se tenía pensado, ¿no? Hacer esta ampliación de diálogo con la gente de la diversidad, y cuando la Organización Mundial de la Salud elimina esa categoría a la homosexualidad, empieza a generarse todas nuevas discusiones. Y hoy nuevamente tenemos que volver a llegar a esas discusiones, ¿no? Nuevamente. Sí, creo que tiene que ver más con un contexto global y una corriente que bueno, cuando en algunos países por ahí predomina la inclusión, hay otros países que se dan vuelta y tienen un retroceso. Creo que es como algo cíclico también en ese sentido, más allá de Milei, que fue, bueno, que dio
un discurso como el que vos nombrabas recién, justamente en un foro económico que nada tenía que ver con la diversidad sexual, y él eligió usar a los homosexuales en ese ejemplo. Mucha gente lo quiso defender, de hecho hasta el día de hoy se dice que no dijo lo que dijo. Pero bueno, yo les propongo un ejercicio fácil. Si quieren, cambien la palabra homosexual por judío y ahí van a ver de lo que estoy hablando. Y capaz que ahí se sienten interpelados porque por ahí con los homosexuales no todo el mundo se quiere sentir identificado en su lucha. Pero bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con lo que vos decís, como pensar o relacionar el avance de los derechos de la comunidad LGBT con un retroceso de la sociedad, ¿no? Como decir, ¿cómo podemos aceptar esto? ¿Cómo podemos promover esto? Y también, obviamente, relacionar el promover los derechos de la comunidad como promover cosas atroces, que bueno, no lo quiero volver a repetir porque nos van a bañar. No, y también volver a poner en discusión, ¿no?, este tema, que un presidente que el presidente de la nación argentina diga lo que dijo sobre la comunidad LGBTIQ+, cuando todavía vivimos en un mundo en donde creo que en más de 60 países la homosexualidad está penada, y creo que en 14 de esos 60 países hay pena de muerte para la comunidad LGBTIQ+. Entonces nada, volver a traer sobre la mesa un tema que para nosotros ya estaba superado, realmente es retroceder justamente 35 años atrás, ¿no? Que es un montón. Sí, un poco esto que dicen ustedes, y también cuando entendemos que cada lucha, ¿no?, también nos trajo muchísimos derechos, como por ejemplo el 17 de mayo, que tiene que ver con todo esto que vos mencionaste, Nelson. Es también entender que eso, para que se empiece a transformar la cultura y para que empiece a estar más naturalizado y que podamos entender, pasa como por ejemplo con el trato digno, con la ley de identidad de género en los centros de salud y en los hospitales, donde necesitas que el personal se capacite para saber cuál es la atención adecuada para una persona transgénero, y eso tiene que ver mucho con todo esto. Cuando decimos retroceder es justamente eso también, es entender que por más que tengamos una ley, lleva su tiempo y lleva su proceso que se pueda aplicar correctamente y que culturalmente también empecemos a convivir con esos derechos nuevos, ¿no? Sobre todo para la comunidad LGBT. Y ahí nos damos cuenta de que están los derechos, pero no, en algunos aspectos no se puede hacer garantía si no hay una capacitación constante. Claro. La otra vuelta me pasó una compañera, me decía, y si se presenta una persona trans, yo no sé cómo tratarla. Y en el momento me quedé reflexionando, ¿viste? Un poco, y pensando, la tenés que tratar como cualquier otra persona, con el respeto que se merece por ser un compañero, una par tuya. O sea, no está ni más arriba ni más abajo. Entenderlo de esa lógica me parece que es lo fundamental, y me parece que es una buena reflexión. Claro, hay varios detalles, igualmente el nombre de pila, ¿no? También está bueno que creo que el otro día en una reunión una persona mencionaba que hubiese preferido que dijera que no sabía y que iba a informarse o buscar información, porque justamente también declarar ignorancia es lo que a uno le permite entender, bueno, no tenés por qué saber todo, ¿no? Podés preguntar, podés averiguar, y eso también es algo que humanamente te hace también de alguna manera más empático, ¿no? Es interesante esto que dicen, también para darnos cuenta que si bien vos, Nelson, hoy remarcabas un faltante de medicamentos, de recursos y demás, el problema central es algo que no requiere de un recurso material para llevarse a cabo, y es justamente el trato digno. Y eso también es algo para analizar, ¿no? Porque vos después podés ir al hospital y que te puedan hormonizar y esto, pero la persona que te hormoniza te maltrata, te destrata. Creo que la base, que sería quizás lo que menos se necesita como un recurso material y se puede hacer con un recurso humano, sería lo que más falla en este caso. Y bueno, allí lo básico, ¿no? Yo siempre digo que para mí la discriminación está muy arraigada con la ignorancia, ¿no? Con el desconocimiento, con la falta de información. Pero me parece fundamental que entendamos que por más que esté la ley, por más que digamos que el derecho existe, la correcta aplicación y la garantía también va de la mano con hacerlo una realidad efectiva. Y también hablando de todos estos temas, porque uno estaba preparando el programa y pensando, ¿no?, de qué hablar en este caso, pensaba también en que hay muchas personas que piensan que en la lucha de la diversidad no se puede opinar si no sos de la diversidad, que no se puede aportar si no sos de la diversidad, que no se puede aportar si no sos mujer, por ejemplo.
Y me parece que es fundamental remarcar y hacer coherencia en ese sentido cuando decimos que la lucha de la diversidad es una lucha por la igualdad, por la eliminación de todos esos sesgos, de todos esos prejuicios y por la garantía y de esos derechos que ya están conquistados, la ampliación de todavía los que faltan y construir la sociedad que uno merece, que las nuevas generaciones se merecen también, que es una libre de odio, de estigmas y discriminación. Así que me parecía fundamental que arrancar el programa con esa impronta, porque me parece que es un tema que el espectador quizás, o la otra persona que está del otro lado, quizás ni lo reflexionó, quizás ni se enteró de que el 17 de mayo era un día tan importante, ¿no? Y bueno, en esa línea, no sé si quieren que sigamos con el tema de la inundación o nos va a un corte, como ustedes prefieran. Vamos a un cortecito, pero antes invitamos a nuestros oyentes que nos sigan en las redes sociales como Radio Municipal FB, en Twitter también como Radio Muni FB, y si no nos pueden dejar su mensaje por WhatsApp al 11 68 98 75 92. O si no, seguimos por nuestras redes sociales un poco rotos, que ahí subimos los resúmenes y los videitos que vamos pasando en pantalla, así que se los súper recomendamos. Y ahora sí, vamos a usar un corte. Vamos, si nos estás escuchando, te mando un beso. Te estamos esperando. La invitación ya está hecha, Lady Gaga. Bueno, ahora habíamos pasado en el corte anterior un video, ¿no? Que hablábamos de la inmensa cantidad de lluvia que cayó a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Muchas familias afectadas, mucho anegamiento de calles. Sí, te tiro unos datos como para que no sea mucha gente. Son 21 municipios afectados, un muerto hasta ahora. Más de 3.000 evacuados y 4 personas desaparecidas, una de ellas de Quilmes. Así que para que sepamos que estuvo acá nomás, acá cerquita del desastre. Pero bueno, se sabe, ¿no? Esto que sí, una situación que se vuelve a repetir, ¿no? Hace poco estábamos hablando de Bahía Blanca y hoy, bueno, estamos hablando de 20 municipios que están afectados y la realidad es que, bueno, ahí escuchábamos también al gobernador Axel Kicillof, que este video que veíamos recién en donde él dice, bueno, se podría haber evitado algunas de las problemáticas que tuvimos si la gente respetaba las alertas que se dieron. Él se refiere, algunos medios lo levantaron como que el gobernador dijo, bueno, que la gente se arregle, ¿no? Como culpando a la gente. No, en realidad él se refería a la situación de, por ejemplo, algunas empresas de colectivos de larga distancia o camiones, empresas que mandaron camiones a pesar de la alerta que los mandaron a hacer viajes en la ruta y bueno, y después pasó lo que pasó, que eran camiones, colectivos de larga distancia varados en el medio del campo, rodeado de agua, ¿no? Sí, también para rescatar el laburo que se hizo acá en nuestro distrito, ¿no? Era ver las calles, bueno, hubieron muchas inundaciones, pero también hubo todo un protocolo y una organización donde también se reunieron días previos a la lluvia, así que eso también es para rescatar, que creo yo al menos siempre viví en Varela y nunca antes lo había visto. Que me parece algo para felicitar y para agradecer también, obviamente, para toda la comunidad varelense. Es que él es muy bueno en el comentario que tirás porque para destacar, yo nunca lo había visto a un intendente recorriendo la calle el día de lluvia, o sea, es una política que me parece que hay que seguir repitiendo, ¿no? Y es que básicamente eso es la política. Sí. ¿No? Y también yo es eso. Quería tirar un comentario de color que me pasó un chofer de la 500 que destacó que usualmente en este tipo de inclemencias climáticas hubiese habido muchas más calles anegadas y en este caso hubo una gran diferencia, ¿no? Y eso también se interpreta como la prevención de todas esas problemáticas. Es que sí, bueno, esa es la diferencia que está bueno remarcarla y resaltar también, porque por un lado tenemos, bueno, a un intendente que recorre las calles, ¿no? Vecinos que reconocen que, bueno, que esta vez en algunos lugares no afectó tanto gracias a ese trabajo que se hizo, y por el otro lado tenemos a un presidente de la nación yendo al búnker de Adorni, yendo a votar
cantando Adorni, Adorni, mientras la gente estaba viendo cómo sobrevivir a esta situación, ¿no? Que si bien teníamos ahí al gobernador que se estaba encargando, me parece que como presidente de la Nación también debería estar acompañando esta campaña, se podría decir, ¿no? Porque ahora también la lluvia paró, quizás algunas carreteras ya no están inundadas y demás, pero digo, ahora se viene una muy jodida también, ¿no? Que es ayudar a esa gente que perdió básicamente todo. Pero bueno, no, también remarcar un hecho, ya que hablas del presidente, y nunca lo voy a citar para algo bueno, obviamente, que nada, se sabe, y ya se sabe hace más de una década, que Argentina en algún momento iba también a pasar por momentos difíciles en cuanto a desastres climáticos. Si bien no somos uno de los países con más riesgos, se sabe que hay más riesgo de fenómenos extremos. De hecho, que haya afectado 21 municipios es un montón. No fue una lluvia de un ratito, fue un fin de semana bastante intenso de lluvia. Y también se sabe que el cambio climático es una consecuencia del calentamiento global. Entonces me parece importante nombrar al presidente en este caso, que es alguien que niega esta realidad, que niega el cambio climático, que niega el calentamiento global, y lo ve como algo natural, ¿no? También otra cosa que me gustaría resaltar en cuanto a la sociedad que tenemos, si bien no voy a defender a nadie, porque todos sabemos que hay cosas que se pueden evitar y obviamente se trabajará sobre eso o no. Pero bueno, nada, cuando en Estados Unidos viene un huracán y levanta todas las casas, nadie dice, ay, el gobierno de Estados Unidos, ay. Creo que tenemos como un pensamiento de que es todo echar culpas y responsabilidades. Y en este caso, cuando pasa un desastre extremo, como le es esto, una lluvia incontrolable, tendríamos que ser un poquito más humanos y pensar un poco más lo que decimos, ¿no? Tanto nosotros y los comunicadores, como también los políticos que suelen usar esto como una herramienta para hacer política, justamente. Si nos importara a la gente, lo que remarcaríamos sería las formas en las que ayudar en este momento, como lo estamos haciendo nosotros, como se ocupó de hacerlo el gobernador de la provincia también. Pero bueno, nada, quizás como sociedad me gustaría y me quería dar ese dato del cambio climático para que no nos olvidemos que hay un factor externo, aparte de lo posiblemente humano que se puede llegar a hacer en una situación así. Todo tiene que ver con un factor que no podemos controlar y tiene que ver con el cambio de clima. Entonces, nada. Claro, ser consciente de que actualmente sucede más seguido estas inclemencias climáticas. Anteriormente quizás no pensábamos tanto en la prevención de estas situaciones, pero hoy en día me parece que es algo que se tiene que analizar, se tiene que poner sobre la mesa, se tiene que debatir y se tiene que encontrar las formas de que no afecte, en este caso letalmente, la vida de los ciudadanos. No, que de hecho hay una ONG en Alemania, que ahora no recuerdo el nombre, pero se dedican a hacer el ranking de los desastres naturales. Y si bien no estamos entre los países más afectados, o sea, lo que sí se sabe es que los desastres y estos fenómenos extremos van a ocurrir en áreas donde antes nunca habían ocurrido. Y obviamente que a nosotros nos va a tomar por sorpresa, porque como digo, huracanes, terremotos, tsunamis, todo eso lo vemos re lejano, re de una película, re de algo que nunca nos va a pasar. Y lamentablemente, si el ser humano sigue accionando como lo hace hasta ahora, va a pasar en todo el mundo. E inevitablemente en algún momento a nosotros nos va a chocar algo que es más que una lluvia. Que no digo que esto no sea grave, al contrario, le estoy dando la gravedad que tiene. Pero imagínense lo que pasaría en una situación peor todavía. Es que ahí ya no solamente no alcanza la limpieza de sumideros, de zanjones, se necesitan obras hidráulicas específicas para poder combatir esa problemática. Y recordando a programas anteriores en los que decíamos qué triste, ¿no?, la posición de este presidente al plantear que no va a haber más obra pública, con todas esas obras que ya estaban licitadas, que ya estaban a punto de iniciar. La verdad es que es tristísimo porque es una pérdida de derecho a un montón de ciudadanos, porque todos tenemos derecho a tener una vida digna, a poder salir de nuestras casas básicamente, y en estos casos no sucede porque conlleva el riesgo de la vida. O sea, quizás escuchás a personas que viven cerca de un arroyo y la realidad es muy distinta para una persona que vive en pleno barrio centro, que vive... Entonces me parece que son temas que se tienen que plantar sobre la mesa y tenemos que exigir al presidente que las plantee también, porque es el que conduce el destino de la patria, básicamente. Bueno, Sí. perdón, Emma. No, sí. Escuché a Bullrich
le preguntaron por el tema del clima y de las inundaciones y empezó a nombrar a los movimientos populares, empezó como a culpar justamente lo que ustedes decían, ¿no? Está muy en nuestra cultura poner como todo del otro lado y empezó a hablar de todo ese tema y en ningún momento dijo, bueno, a ver, pero es como que estaba culpando al ciudadano que vive en un lugar donde tiene calle de tierra, donde no tiene obras hidráulicas, donde no tiene todos esos derechos, ¿no?, garantizados. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿y pero y qué? En la situación país, a nivel nacional, como viene la Argentina durante tantos años, hay muchísimas personas que no tienen la posibilidad de ser propietarias de un lugar y de elegir el lugar, ¿no? Entonces es como completamente fuera de la noción de cómo vive la gente, sobre todo en los barrios más humildes, ¿no? Donde muchas veces hemos ido a los barrios y es gente que pone 2 o 3 chapas y ahí vive con toda su familia. Entonces son los más perjudicados con estas situaciones climáticas también. Y me parece que también exigirle a un presidente donde toda la gente que lo rodea también está con este pensamiento, ¿no? Bueno, es culpa de ellos que se fueron a vivir a un lugar donde no hay obra hidráulica, donde no tienen asfalto. También es como, ¿a quién le vamos a exigir, no? Porque con esa línea de pensamiento me parece que tenemos que seguir militando y que tenemos que seguir buscando otras alternativas porque yo no creo que este gobierno nos pueda garantizar todo eso. Ni siquiera los dichos. O sea, si vamos al caso y pensamos, o sea, hay gente que te mandó a ahorrar en atún, que le quiere cobrar multa a los indigentes para que no duerman en la calle. O sea, todo lo que dice no tiene lógica ni pies ni cabeza, pero bueno, acá estamos siendo gobernados. Es que tenemos que ir a la realidad efectiva, ¿no? Conocemos a un montón de vecinos que vivían sobre el arroyo Jiménez, por ejemplo. Y que esos vecinos sufrían un montón de inundaciones y que esos vecinos perdían siempre sus cosas porque subía el agua del arroyo cuando llovía en gran escala. ¿Qué es lo que pasó? Apareció un gobierno nacional que apostó a la obra pública, un gobierno provincial que apostó a la obra pública, un gobierno municipal que apostó a la obra pública y esa realidad hoy en día esos vecinos agradecidísimos de que en esta tormenta no tuvieron que tirar todos los colchones, perder todos los muebles, perder la comida, el riesgo eléctrico, o sea, me parece que hay realidades que son efectivas y hay otras que simplemente se aplican como narrativa para poder echar la culpa a la otra persona y tapar la realidad que está viviendo el ciudadano. O sea, gobernando para unos y para otros falacias, básicamente, ¿no? Tal cual. No, yo para volver a citar al Eternauta y esa frase tan conocida de él, que es las salidas entre todos, obviamente que comparto esta idea de exigirle, ¿no?, al presidente, a este, al otro, que me parece perfecto. También tomar conciencia de que esto es una cuestión colectiva. Entonces, si tenemos un gobierno nacional, provincial o municipal que apuesta a la obra, pero yo, como vecino, sigo tirando la basura en la esquina, la prendo fuego, eso se acumula, no sé, saco la basura, la chatarra de mi casa, de atrás del patio de mi casa, y la tiro en la vereda, y bueno, también no soy responsable de lo que pase después. También tomar conciencia desde ese lugar, porque nosotros podemos exigir a los gobernantes, pero bueno, nosotros también somos parte de eso, ¿no? Está bueno que lo digas porque como sociedad tendemos a echar culpas, ¿no? Como decir, no, es el gobierno que no hace esto, la municipalidad que no hace lo otro, pero realmente es como no asumir tal vez el papel que tiene uno como ciudadano común, que sería esto, ¿no? Bueno, si me ponen una regla y me ponen los tachos para reciclar, lo tengo que hacer, y si tengo que sacar la basura antes del horario, lo tengo que hacer. Creo que tiene que ver un poco con esto de echar culpas, que es lo que hacemos básicamente como argentinos hace bastante tiempo, y pasa mismo con las elecciones, ¿no? Se vota y después es como, bueno, no, yo voté y le creí en lo que me dijo, y bueno, querido, pero vos también, o sea, informate un poquito, no podés por un videíto que viste decir, ay, no, bueno, pero hablaba bien de Messi, conocía a Messi y por eso... Basta, señora, bueno, por favor. Antes de arrancar con el tema de elecciones, que ya lo trajiste vos. Sin querer. Me parece fundamental retomar esa idea que había comentado Emma de el héroe colectivo, y también comentarles a vos que estás del otro lado que desde nuestros espacios estamos juntando donaciones, ¿no?, para poder ayudar a todas las familias afectadas. Así que vos podés también ser un héroe colectivo en este caso, sumarte.
escribinos por nuestras redes sociales a la comisión.organizadora.fb o a nuestras redes sociales o a nuestros teléfonos. Sí, o a nuestro WhatsApp, que es 11 39 13 9292. Estamos juntando donaciones de alimentos no perecederos, calzado, ropa para todas las edades, y bueno, y todo aquello que puedan colaborar y sumar para que nuestros vecinos vuelvan a vivir dentro de todo, ¿no? Dignamente nuevamente. Y artículos de limpieza, por favor. Y lo más artículos importante. de limpieza también, que eso es muy importante, que bueno, ahora hay que limpiar todo y bueno, es importante. Y de ropa, por favor, que sea abrigo. O sea, yo como que me puedo aclarar esto. Porque, viste, como que en la temporada de donaciones la gente dice, bueno, yo ahora me deshago de todo esto que tengo acá guardado. Y nada, un consejo que les doy, no donen nada que ustedes no usarían. Uno, o sea, no tiene que donar la basura que tiene en su casa. Tiene que donar algo que ya no le da uso, pero que sí lo usaría. Eso quiere decir que todavía tiene utilidad. Entonces, si vamos a donar, que sea del corazón, por favor, y nada, y también sepamos que estamos donando, ¿no? Es una forma de querer dignificar a la otra persona, y poco digno sería que alguien abra una bolsa y se encuentre con tu ropa toda agujereada de hace 5 años, que hoy te quisiste deshacer de eso. Así que nada, quería agregar eso. Sí, pero eso también, sí, colaborar y bueno, que sea ropa en buen estado. Igualmente nosotros también nos encargamos de de clasificar, de lavar también muchas veces la ropa, así que bueno, nada. Se comunican con nosotros al 11 39 13 9292 o por las redes sociales. Y ahora sí, cerrando un poco ese tema, habíamos hablado de esta costumbre, ¿no? Un poco argentina de echar culpas, y ahora nos encontramos con un gobierno que nos echa la culpa a los ciudadanos, básicamente es como culpa, y tiene culpa, razón, culpa. tiene razón. ¿Qué querés que te diga? Y un poco tiene razón, ¿no? Porque si los que están allá están ahí porque nosotros los pusimos, así que un poco de razón tiene, ¿no? Un poco de nuestra culpa también tienen. Es como que nunca sabemos hacernos cargo de la frase que es, la política somos nosotros. O sea, los políticos que están hoy llevando un cargo adelante en el lugar donde estén, son la gente. O sea, ellos representan un sentimiento, una pasión, un pensamiento, una idea. Cada uno, vieron que el argentino como que se lleva por lo que quiere para ir a votar. Si le cayó bien, si sabe de Messi, si le gusta la misma música que yo, si tiene la misma religión que yo, claro. Pero bueno, muy loco pensar que hay gente que va a votar así, pero bueno, gracias a eso vivimos como que en la escena de Cava, por lo menos ahora en las elecciones legislativas, como que se calentó el escenario político, ¿no? O sea, cambió bastante. Fue impacto nacional, más allá que haya sido en la ciudad bonaerense, ¿no? Sí, fue como ver a Dorni en todos los medios de comunicación, en todos los canales, tipo estrella de rock, bajando del auto con su chofer que le abría la puerta y él bajaba con las medialunas o sanguchitos de miga. Digo, pero voy a discernir. O sea, no es poca cosa lo que hizo Adorni en la ciudad. A ver. ¿Qué cosa? Discúlpenme. ¿Qué O sea, dice? yo voy a ampliar y voy a hacer mi leve análisis, ¿no? Si vemos cómo salieron en los puestos en toda la ciudad, sin hablar de comunas, tenemos primero a Adorni, después lo tenemos a Santoro y después recién tenemos al PRO. Dos formas en las que hizo historia Adorni. La primera, por primera vez no ganó el PRO en la ciudad. ¿Después de cuántos años? 18 años de gestión y es la primera vez que pierde. Otra cosa, es la primera vez en 18 años de gestión que el PRO no sale primero en ninguna comuna de la del Cava, básicamente la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y no solo eso, sino que Adorni, con su discurso de que iba a bajar al kirchnerismo, terminó bajando al PRO. Porque si vamos al caso, Santoro hizo una elección histórica saliendo segundo. Nunca el peronismo dominó tanto, ahora que es la mitad contra la mitad casi. Claro. Pero un lado es La Libertad Avanza y el otro lado es el peronismo, ¿no? Por parte de Santoro. Así que sí, te voy a decir, está bien. Critiquemos todo lo que queramos, pero no es poca cosa lo que hizo realmente, y lo hizo con una campaña de... No hizo como campaña, ya te digo, voy a terminar con el kirchnerismo. Con algo terminó. Pero... Yo creo que hay una palabra mágica que está dando resultado, y no sé si esto lo digo como algo positivo o negativo, lo digo como algo para analizar, que es kirchnerismo, ¿no? Adorni ganó las elecciones diciendo kirchnerismo. Bueno, entonces ahí hay que ver qué es lo que tanto compra la gente, que con el simple hecho de decir vamos a derrotar al kirchnerismo,
ganó las elecciones sin hacer ningún tipo de campaña. Porque ¿qué campaña hizo Adorni? No, espera, porque ahí discrepo, porque también el PRO, o sea, su plataforma era básicamente la misma, o sea, con esa lógica... Pará. Macri también se encargó de hacer campaña contra la candidata del PRO, o sea, la acompañó Claro. a todos los programas y la evidenció en todos los programas que no servía para nada, básicamente. Sí, además... Entonces, la peor campaña del PRO fue gracias a Macri, si vamos al caso. O sea, A los dos, Macri. Sí. A Mauricio los y a... dos. Bueno, el peronismo en todo Y a esto Jorge pierde Macri. muchísima identidad también. Bueno, ¿no? eso también, por eso digo, hay algo que hay que analizar. Yo igualmente Amigo, no... pero lo que vos querés analizar, yo lo veo muy claro. O sea, ¿qué hizo que gane La Libertad Avanza? Y es esta palabra, el kirchnerismo, como vos decís. Ayer, la mejor solución contra el kirchnerismo era el PRO. Hoy, la mejor solución contra el kirchnerismo es La Libertad Avanza. Entonces es la misma pelea desde que estaba Perón, ¿entendés? Los que odiaban a Perón contra los que iban con Perón. Y Igual hoy es lo mismo, pero con el kirchnerismo. ¿Ustedes o sea. creen que lo que se vivió en la ciudad se va a ver reflejado a nivel nacional? Espero que no. Un miedo. Sí, Espero es que como, no. por eso, viste, me parece que yo creo que no, yo creo que a nivel nacional es otra cosa, pero me parece que hay cuestiones en estas elecciones que se transmitieron a nivel nacional. Ya te digo, Adorni parecía un candidato a presidente más que... hay cuestiones como esta que decía recién que hay que analizar, ¿no? Y también una de las cosas que me parece importante destacar sobre este tema, votó el 50% del padrón. Muy bajo. Muy bajo. No fue Mirta a votar, chicos. No Esto fue ya Mirta. quiere Es decir demasiado. mucho. Esto No, ya mucha es... gente que no fue a votar, y acá se presenta una problemática que es súper grave, que es que la gente no ve la política, no ve la democracia como una herramienta de transformación, que es la única herramienta que nosotros los ciudadanos tenemos para cambiar las cosas, ¿no? La democracia, el voto. Entonces, eso me preocupa, y creo que si eso se ve reflejado a nivel nacional, estamos muy mal como... Sí, Pero- también lo que hicieron en las redes sociales, esto de, ¿cómo sería? Con la guía. Con la guía, eso es gravísimo, eso tiene También. que investigarse, porque tampoco nos vamos a estar riendo de todos, hay cosas de todo, me parece que hay cosas que hay que darle la seriedad que merecen, sobre todo en las elecciones. Es que tenemos que ser conscientes, ¿no? Porque de la nada escuché muchos medios diciendo que es la primera vez que pasa, que se hace este tipo de video en una campaña política con inteligencia artificial. Y quiero recordarles que la campaña anterior ya había sucedido con Massa. No sé si se acuerdan ese video que él iba todo así transpirado y supuestamente tenía polvo blanco en toda la cara. Ese video también había sido generado con inteligencia artificial. Y nos encontramos en un nuevo panorama porque nos tenemos que ayornar a los tiempos actuales y entender que hay distintas herramientas y distintas estrategias para, en este caso, hacer este juego de intentar bajar al otro a través de la mentira. Antes era con la mentira cara a cara y ahora es la mentira con una imagen generada a través de una inteligencia artificial. Hay que ser conscientes de que en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, nos vamos a encontrar con este nuevo escenario en el que la inteligencia artificial predomina fuertemente en lo que es la imagen y la opinión que puede generar el público a través de a los candidatos a través de estos dispositivos, ¿no? Bueno, como vos decís, o sea, el cambio de paradigma viene de la elección anterior y en ese sentido creo que ya está identificado, ¿no? Este problema de que ya nadie ve la política como una herramienta de transformación, porque básicamente no eligieron políticos. O sea, la gente no eligió políticos para que se hagan cargo del país. Eligió economistas, si querés, ponerle ese nombre, eligió panelista, eligió a alguien que le representaba su locura, pero nadie lo eligió a Milei creyendo que él iba a llevar a cabo políticas para ayudar a la gente. O sea, entonces creo que en ese sentido va más allá de que la gente no lo crea, sino que ni siquiera lo tiene asociado a algo que podría pasar, que la política se use para hacer crecer el país, que se utilice para subsanar los daños que hay en la sociedad. Entonces viene desde hace rato y se vuelve a reflejar hoy en esto, en Adorni sin hacer campaña, en Adorni yendo a un debate y no aportando nada, diciéndole a alguien, a vos no te voy a escuchar porque tu opinión la verdad que no me parece que sea valiosa en ningún sentido, que su propuesta sea terminar con el kirchnerismo y así gane. Sí, violando la veda. Violando la veda. Bueno, pero este gobierno también, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, es el que peor
hace todo y el que más fuera de la ley se mueve, incluso de su propia ley. O sea, ellos te dicen, no se puede cortar la calle y van y cortan la calle ellos. O sea, es algo que lo podés reducir a algo tan pequeño como eso, como a algo más grande. A ver, tenemos un presidente que en 1 año y medio de gobierno ya estuvo involucrado en una estafa, mínimamente una, de la que sabemos y conocemos. Y no pasa nada, no se hace nada, después lo tenés a Milei hablando en un canal de streaming hasta las no sé qué hora de la noche, 2 de la mañana, hablando de que va a hacer una obra de teatro en beneficio del Garrahan. O sea, él va y te desfinancia el hospital, pero después te hace una obra de teatro y con eso te lo quiere financiar. En el muro de Berlín. No, y te juro que en el muro de los lamentos vamos a terminar nosotros, porque, o sea, es como que siento que no sé cómo dar la lucha, ¿entendés? En ese sentido, hablamos, vamos a un debate, compartimos con gente que puede llegar a compartir sus pensamientos con nosotros y capaz transformar algo. Pero siento que la diferencia o la gran brecha hoy está en el que le interesa y el que no le interesa. O sea, ya cambió para mí la brecha entre ser kirchnerista, para mí es el que le importa y el que no le importa nada. Y bueno, y también, nada, la política y las personas que están hace tantos años en la política tendrían que empezar a rever por qué esta respuesta de la sociedad ante su trabajo, ¿no? O sea, si vamos al caso, un gran porcentaje de los cargos altos políticos son gente que está perpetrada ahí hace rato, que si no era diputado era senador, que si no era senador era esto, lo otro. Entonces quizás rever de ese lugar, y si ven que no pueden o que ya no representan, córranse y denle lugar a alguien que realmente tenga ganas. Creo que hay que transformar el país y difícilmente se va a lograr con las mismas personas que lo están llevando a la decadencia hace décadas. Carolina, si eso sucediera, le sacan los fuegos y cagaron, básicamente. Así que no creo que suceda. Lo que pasa que, sí, otra vez, sí, no, estamos dale, hoy... No, pienso que nosotros, bueno, estamos de este lado, ¿no? Y vemos un poco los resultados de pujas políticas que tienen que ver con líderes que van en contra de otros líderes. Creo que estas elecciones también fue un poco la pelea de Milei de ir a enfrentar a Macri, que en algún momento lo apadrinó también. Y me parece que está un poco ahí el ego en la política, ¿no? Que ese es también parte del sistema, pues la política funciona así también, con esa individualidad, queriendo pelear por eso que quiero y que quiero ganar, y no me importa si el otro me ayuda a subir o si estuve con para alcanzar determinado puesto. Cuando llegue el momento y yo quiera presentar mis proyectos y tengan que pasar por encima de tal, lo voy a hacer, ¿no? Es un poco la mirada política. Ya ha pasado en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Cristina hizo lo mismo que hizo Milei con Macri, lo hizo con Chiche Duhalde, ¿no? Es un poco también el liderazgo entre políticos y esa pelea y ese conflicto que va a existir siempre, chicos. Yo creo que nosotros estamos de este lado enfrentando el resultado de todas esas peleas políticas, ¿no? Pero bueno, ellos están viviendo otra cosa también. Por eso Milei sale a festejar y todo, mientras toda la ciudad está inundada, ¿no? Tal cual. No, y yo un poco para agregar y a esto que vos decías, Caro, que me parece súper interesante, lo que me pasa, ¿no? Uno que por ahí recorre los barrios, habla con los jóvenes y habla con compañeros también, incluso que nos hemos estado encontrando en algunos encuentros y demás, se nombra mucho la palabra representatividad. Como que falta, ¿no? Todos coincidimos en que falta representatividad. Y por ahí vos a veces escuchás a compañeros que son del peronismo y que forman parte de este espacio hace mucho tiempo. Y la verdad que a mí no me sorprende, pero sí me preocupa que en un espacio, en un movimiento tan grande como el peronismo, se pongan sobre la mesa estos temas, ¿no? La palabra representatividad. Con toda la historia que tenemos, con toda la lucha que tenemos encima, me parece que hoy, que igualmente, a ver, celebro que se estén generando estos debates, porque bueno, acá ahí es donde aparece esto que vos decís, ¿no? Gente que está hace varios años en el poder, y por el otro lado tenés a la militancia que dice no encuentro representatividad. Entonces, y acá volvemos a traer la palabra coherencia, ¿no? Me parece que cuando decimos hay que sumar a los jóvenes, a que se sumen, a que participen, bueno, seamos coherentes y empecemos a buscar esa representatividad dentro de los referentes que están hace muchos años, que hay mucha gente que está hace muchos años y que realmente hizo cosas por la gente, y otras que no. Bueno, empecemos a buscar ahí, a ver en qué estamos fallando y busquemos esa representatividad que los jóvenes tanto necesitan. Y tiene que ver un poco con la desconfianza que hay en la política, ¿no? Y justo
pasado esta semana, este último tiempo, mueren quizás los únicos líderes que uno veía como buenas personas, se podría decir. Sí, como humanos. Que les transmitía eso. Y bueno, entre ellos, aparte del Papa Francisco, está Pepe Mujica, que bueno, lo perdimos esta última semana. Una persona con un estilo de liderazgo único, austero, y con mucha coherencia, ¿no? Que es algo que venimos tocando mucho entre su discurso y su vida personal. Creo que también por eso fue único, un referente de la política ética en el mundo, no solamente en Latinoamérica. Y en estos tiempos de desconfianza en la política, te diría que Pepe Mujica es un faro moral. Pero ¿por qué digo esto? Por esa desconfianza, ¿no? Nosotros como país no tenemos nadie en quien vernos representados, más allá de si se es peronista o del partido que sea, pero estoy hablando de gente que realmente se pone a pensar y tiene ganas, ¿no? De cuando va a votar elegir algo que cambie las cosas. Realmente vos no ves un candidato que digas, wow, esta persona me está mostrando una coherencia entre su vida personal y lo que sale de su boca. Entonces, en ese sentido, creo que quizás eso es lo que falta, ¿no? Relacionándolo con Pepe, que bueno, fue una gran pérdida más allá de la política para la humanidad por todo lo que él promovió, más allá de su gobierno en Uruguay, que creo que fue 2010-2015, o sea, si se ponen a pensar nada, pero él era un representante, era un conductor, y tenía esta manera de conducir de que ni siquiera te preguntaba de dónde venías vos, ¿tenés ganas de trabajar? Vamos a trabajar. Es que más que un modelo de vida es como una filosofía de vida, ¿no? Que es, también la admiración que la gran mayoría tiene por Pepe Mujica es por la humildad que él pregonaba y por esta idea de hasta los últimos días de su vida presentando proyectos, presentando propuestas. Y yo creo que también ahí está un poco la clave, ¿no? No intentar ir a los jóvenes como si fueran siervos y nosotros al acecho para intentar convencerlos de que tenés que ser parte porque si no estás mal, sino desde la idea de una construcción colectiva, desde proponer ideas, la pluralidad de voces, escuchar con una escucha activa, generar propuestas y a través de eso generar una participación activa de la sociedad, que ese es el fin específico de la política, generar una participación activa en la sociedad, que es lo que falta. Hay muchos jóvenes, hay muchas personas que directamente por todo este antecedente que estaba comentando Caro, que estaba comentando Emma, que estaba comentando Elena, con este antecedente de muchas experiencias en las que quizás te iban directamente a tenés que votar por mí porque yo te voy a dar esto, y generando esa promesa que quizás no llegaba a ningún lado, me parece que a esa alternativa que nosotros tenemos que proponer y que proponía también Pepe, se trataba sobre construir proyectos a través de una escucha activa para la participación ciudadana. Otra cosa que tenía Pepe era que la tenía muy clara en el sentido de cuando él no tenía nada que ver, no se metía. Claro. No era una persona que quería acaparar, que cuando no era su momento no se metía, y creo que también eso es una debacle en la política de nuestro país, que es que hay gente que son líderes y no saben cuándo hacerse a un costado, cuándo su palabra en vez de sumar va a restar, solamente por esto que decía Elena también, como es el ego, ¿no? De los políticos y de los altos cargos, mucho conflicto dentro de los mismos partidos, mucho antagonismo de las supuestas personas que se supone que tienen las mismas ideas, y en ese caso, bueno, se pierde la coherencia, y lo que te digo que lo hacía también único a él como líder, era eso, ¿no? Saber correrse, saber cuando él ya no era su trabajo hacer algo, y por ahí sí aconsejar, estar, porque siempre estuvo, de hecho, una persona que le abría la puerta a cualquiera que vaya con una cámara y le diga, le quiero hacer una nota, bueno, pasá y bueno, y yo creo charlamos. que a esto que vos decís, y como bien dice Nelson, es justamente una filosofía de vida, ¿no? Y yo creo que él entendía que el poder está puesto en otro lado. Y lo que pasa justamente en la política, que por eso están estas luchas y por eso se generan los conflictos dentro de la política, y que también funciona así, ¿no? También es poder entender que funciona así. Y que la gente alcanza muchas cosas por funcionar y por acceder a manejarse en esos términos. Y es justamente por poder. Yo creo que lo que diferenciaba a Pepe Mujica es que él entendía que el poder estaba en otro lado, ¿no? Y que tiene que ver con el propio accionar humano que te responsabiliza directamente.
porque sos vos, primero, que tenés mucha coherencia entre lo que decís y haces, como bien decían, ahí ya se dan cuenta en primera medida que el único responsable y el que sabía que era responsable era él mismo, y ahí está el poder. Sin embargo, cuando uno pone todo afuera y cuando uno quiere conflictos y cuando uno quiere tener la razón o ponerse en primero, y bueno, ahí estás buscando el poder en otro lado. Querés que te reconozcan ese poder. Entonces yo creo que lo que define esto es justamente, es una filosofía de vida porque la aplicaba para él, y como la aplicaba para él, el mensaje era claro. Ahora es difícil de aplicarlo igual. Yo estuve viendo unas imágenes de sus frases y es clarísimo lo que él dice. Pero también hay que entender la historia de él, ¿no? Tiene una historia con mucho sufrimiento por atrás, y su filosofía de vida era esta, ¿no? Una política con más valores y con menos consumo, con menos consumismo. Entonces, bueno, obviamente, hoy es el primer día que no voy a decir que Uruguay es una provincia de Argentina, y sí voy a decir que bueno, que es un país que ha perdido un gran líder, pero también lo hemos perdido todos, más en Latinoamérica, por lo que él pensaba de nosotros como continente y la fuerza que tenemos frente al mundo. Así que nada, por lo menos despedirlo de esa forma y reconociendo que nada, es un líder que marcó y seguirá marcando más allá. Es como el Papa, ¿viste? Murió y de repente aparecieron todos los clips del Papa y ahora todo el mundo cree que es bueno, así que nada. Lo único que puedo rescatar es que quizá hoy las nuevas generaciones lo van a poder conocer y nada, y quedarse con todo lo bueno que tiene, que bueno, son eso, ¿no? Los valores. Con ese legado que nos dejó, ¿no? Claro. Así que me encanta irnos con esa reflexión. No sé si alguno quiere decir algo más, ¿ya estamos? No, yo nada. Se está mirando, Emma. Estoy muy lindo hoy. Bueno, no, estoy viendo, ¿sabes qué? Que Nelson no está centrado, entonces digo, correlo un estuvo así poquito. todo el programa, Claro, bueno, pero no sabía. Ahora ya centrado. Ahora sí. Les deseamos muy buenas noches, gracias por escucharnos. Nos vemos el lunes de la semana próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Un Poco Rotos. Ey, te noto un poco inquieta.